Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del Diario de Chiapas a través de nuestro portal electrónico www.diariodechiapas.com, así como de las estaciones que en este momento se enlazan con nosotros. Vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. Debate con Peña Nieto hasta la campaña, y si es que resulta ser candidato, revira el priista Luis Videgaray a Ernesto Cordero. Esto ante el llamado que hiciera el panista a debatir sobre los temas económicos del país. En otro tema, están por salir las órdenes de captura por el caso Álvarez Puga. Las órdenes de aprehensión a girarse es por la probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal, secuestro y fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en más información local, el secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas, en misiva enviada al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, solicita se omita su nombre como precandidato a la gubernatura del Estado. El doctor Noé Castañón León agradece la distinción que tiene el movimiento progresista por incluirlo en su lista de proyectos. Sin embargo, dice que él está comprometido en continuar con el cargo que le ha conferido el gobernador Juan Sabines Guerrero. Saludo en esta tarde a quienes el día de hoy me acompañan en cabina. Doña Gloria Amico, buenos días. Pues muy buenos días, Gerardo, maestro, don Armando. Yo creo que don Noé tiene razón, realmente él además estaría comprometido con la vida dentro de las leyes en donde él se ha crecido, porque realmente, como dijera en esta época don Armando, diría, hombre honesto en donde él ha estado siempre. Pues fíjate que curiosamente estábamos comentando hace un momento con el maestro con relación a los dichos del actual presidente, nuestro presidente don Felipe Calderón Hinojosa, cuando dice que en realidad a él le gustaba la música de protesta y le gustaba cantarlas. Su papá era escritor y su papá también era una persona apasionada de este tipo de temas, y recuerda a él a Óscar Chávez. En realidad, pues él es muy joven y seguramente escuchaba todas estas canciones de una época en que todos estuvimos los mayores que él, me cuento yo, creo que soy la única en este grupo, en donde estábamos los mayores pues apasionados de todo este tipo de músicas en la época de Nacha Guevara y una serie de cantantes más, pero en realidad el presidente pues era un hombre muy joven, era un niño, y sin embargo seguramente en su casa ya escuchaba las canciones de Óscar Chávez y seguramente, ¿por qué no?, de Nacha Guevara. Pues creo que en esas estamos ahorita comentando, además de lo agradable que tuvimos el equipo de Chiapas a diario, del desayuno que tú hiciste favor de convocar para que todos estuviéramos en una convivencia real de este grupo exacto. Y gracias, Gerardo, porque tuvimos la oportunidad de vernos en Petit Comité como amigos, y creo que eso nos estimula para seguir adelante. Gracias, doña Gloria. Buenas y felices tardes, Jorge Enrique Hernández Aguilar. Buenas tardes, Gerardo, doña Gloria, Armando. No, pues sorprende la creatividad que tienen los políticos, porque finalmente pues el presidente era un muchacho muy joven en la época de mayor crisis y de mayor participación en la vida política nacional. Hay que recordar que los movimientos sociales venían desde por ahí de 1955 y que ya empezaron a permear en los círculos estudiantiles
en 1967, 68, que es cuando se da el movimiento estudiantil, y continúan los movimientos populares y los movimientos sociales y las canciones de protesta más o menos entre 70 a 75, que es cuando se escuchaba sobre todo a José de Molina en las explanadas del Zócalo, de la Catedral, en la universidad, que llegaba a cantar cosas importantes como aquella canción que decía a parir madres latinas, a parir más guerrilleros, que hay que sembrar jardines en donde eran basureros. Esa era la canción de protesta. Judith Reyes, había una organización de teatro que estaba en la zona del bosque de Chapultepec, donde se instalaba para establecer en las obras de teatro una enorme crítica al gobierno establecido. Era la época también de los movimientos subversivos en Latinoamérica, y una de las cantantes que se significaron en esa época, aparte de Mercedes Sosa, de los Parra, de Violeta Parra, de los cantores que venían de por allá, pues era Nacha Guevara también, que traía una canción de Mario Benedetti que decía: vamos a salir a las calles porque somos uno más que dos, somos dos, ¿no? Y decías, somos uno más que dos, y bueno, todas estas cosas. Y bueno, el presidente, saben ustedes, mexicanos, ¿cuántos años tenía en 1970? El presidente tenía 8 años. Y en 75 tenía 13 años. Sí, le comento yo aquí al maestro que el señor presidente dice que a él le gustaba, por ejemplo, le gustaba Macondo, le gustaba Cien años de soledad. Le digo, lo que pasa es que seguramente no le había llegado su Petra Cotes. Petra Cotes, dentro de 100 años de soledad, es la mujer que significa la abundancia. Entonces, Petra Cotes era aquella mujer a la que le llevaban, por ejemplo, un conejo y de pronto al día siguiente no había ni cómo caminar, porque eran tantos los conejos que estaba empedrado todo el sitio de conejos. Y cualquier cosa que sembraba, bueno, venía en abundancia. Y le digo yo aquí al maestro Jorge Enrique: maestro, lo que pasa es que no le llegaba todavía su Petra Cotes. Pues bueno, yo creo que la verdad, Gerardo, los números no le cuadraron al presidente. Yo creo que lo vio como en el esquema financiero mexicano, se le hizo muy fácil salir a decir algo, pero no se dio cuenta que no compaginaban. Y si no, siendo que a los 8 años, como mencionan, es cuando él dice, ya escuchaba todo esto de canciones progresistas, ¿no? De protesta. De protesta, pero eran progresistas para su momento, ¿no? Porque era lo nuevo, era lo que inyectaba a las nuevas generaciones el ánimo por convertirse en una tendencia crítica. Y pues bueno, ¿dónde quedó el conservadurismo, no? Que trae desde la cuna Felipe Calderón. Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo, doña Gloria, Jorge Enrique, y muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el favor de acompañarnos. Y si usted nos ve muy animosos esta mañana, esta mediodía, ¿verdad? Es que, pues sí, exactamente, nos llevó a desayunar Gerardito, ¿verdad? Y pues llenamos el tanque de la gasolina y aquí estamos ya corriendo, ¿verdad? A 1000 kilómetros por hora. Volviendo al tema que puso en la mesa Gerardo sobre la premiación, el reconocimiento que hizo a Óscar Chávez, el presidente de la República, refiriéndolo como un cantante de protesta. Pues sí, efectivamente, nosotros somos de aquella época en que realmente hubieron cantantes de protesta, que el movimiento de protesta se dio en América del Sur y luego vino a la América Central y llegó a México. Y aquí pudimos escuchar a aquellos cantantes, como decía Jorge Enrique, ¿verdad? Nacha Guevara, que decía a otro, ¿verdad? Al Pepe, ¿cómo se llamaba? El que a parir madres latinas, a parir más guerrilleros. José de Molina, ya falleció. A parir más guerrilleros. Vamos a sembrar jardines donde habían basureros. Eso lo escuchabas al costado de la Catedral de San Marcos. Así es, efectivamente. Y recuerdo que también José de Molina nos platicaba, nos cantaba la historia de ese México rebelde, porque iniciaba con aquella canción que tenía del movimiento coprero, un movimiento que marcó, ¿verdad?, a Guerrero, que tiñó de sangre a Guerrero, ¿verdad?, cuando aquel movimiento coprero fue reprimido, asesinado los líderes, ¿verdad?
Recordemos ese pasaje de la historia no se cuenta también, del México, de ese México bronco no se cuenta. Luego viene la historia de los ferrocarrileros, ¿verdad? De aquel movimiento tan grande de los ferrocarrileros. Yo la conocí por José de Molina, ¿verdad? Luego viene el movimiento de los médicos del Seguro Social, que también se fueron desencadenando esos acontecimientos, cuando el Seguro Social también los médicos fueron reprimidos. Fíjate, Armando, que solo faltó que dijera el señor presidente, con todo respeto, que una de sus lecturas obligadas era la revista ¿Por qué? El por qué, sí. Y ya con eso hubiera cerrado. Bien, entonces, verá, el movimiento del que se dio de los médicos del Seguro Social fue un movimiento nacional muy grande, también importante, que marcó la historia de México y no se cuenta, ¿verdad? Luego viene el México del 68, el México del movimiento estudiantil, ¿verdad? Que también ahora cuentan una historia diferente y no la verdadera historia de aquellos que la vivieron. Yo llegué a vivir a México, llegué a radicar en México en 1969, sí me tocó el 1970 el halconazo, que ya estaba en vocacional, ¿verdad? Pero vamos, esos eran los cantantes de protesta. Después llegó el canto nuevo, ¿verdad? Sí. El canto nuevo con... La de las peñas. Así es, efectivamente, ¿verdad? Que una... 75 para adelante. Gerardo se queda pensando, ¿existía esa época? Porque, y les voy a comentar una cosa. Oye, transmitían desde Teotihuacán. O... yo estoy más fijado con la mira puesta en lo que pensaría en este caso Ernesto Cordero, ¿no? Sí, él estaría hablando de Parchís o de Timbiriche. Sí, de la casa de Batilú. Pero te voy a decir algo, Gerardo, cuando tú no estás presentes y conducimos los tres, nos dicen, este es el club de la tercera edad. Efectivamente, aquí estamos soy la presidenta. Parte de la historia, ¿no? Estábamos hablando de aquel México, ¿verdad? Que ustedes, muchos jóvenes, no conocen. Y que inclusive el señor presidente de la República, con todo respeto, no recuerda, ¿no? Bien, luego vino el canto nuevo, ¿no? Con Oscar Chávez, precisamente, Tania, ¿no? Libertad, que fue cuando vino también, que venía así con sus pelos largos, ¿no? Como se puso después. Silvio Rodríguez. Cuando vino pero la trova cubana, ¿no? Sí, que es cosa muy distinta. Llegó más allá de música de protesta, es la nueva trova cubana. Sí, ¿no? pero el canto nuevo, ¿verdad? Se dio, tuvimos, porque esta señora de Tapachula, muy querida por todos, que fue Amparo Montes, la maestra Amparo Montes, puso una de las primeras peñas en la Ciudad de México, que estaba sobre Insurgente Sur, si mal no recuerdo. Muy concurrida. Esa fue la primera peña, una de las primeras peñas que se hicieron en México, donde dio la oportunidad de cantar, porque ella por supuesto cantaba, dio la oportunidad de cantar a muchos en ese momento jóvenes, ¿verdad? Llegaban ahí, que después se hicieron grandes estrellas, pero yo recuerdo que una ocasión que fui, ahí se daban cita en esa peña, pues grandes artistas Nacha Guevara estuvo un tiempo con Amparo Montes, que eran los de antes, ¿verdad? María Luisa Landín, que se aventaba sus palomazos, ¿verdad? Fernando Fernández, que se aventaba sus palomazos. O sea, ese tipo de gente se reunía para hacer un ambiente así, muy romántico, muy tranquilo, ¿verdad? Cuando en la zona rosa, paralelamente... Que generaban una especie de bohemia, porque habían entre artistas, literatos, políticos de mentalidad de izquierda, o sea, de todo tipo. Ahí ¿no? estaban los centros de reunión, porque lo contrastante, Gerardo, era, ¿verdad? En ese lugar tan bello, ¿verdad? Y en el otro lugar era el del jaloneo, que ya se venía dando el cambio, que era la zona rosa, ¿no? El hipismo y toda esa cosa que venía arrastrando. Pero bueno, el señor presidente yo creo que habló de que conocía eso, ahora que le entregó el reconocimiento a Oscar Chávez, porque yo creo que ha de haber querido portarse amable, ¿no? Sí, claro. Justificarse, más que otra cosa. Definitivamente yo estoy de acuerdo en que el señor presidente no vivió aquella época, vivió una época después donde ya se había avanzado, ¿verdad? Y ya se habían provocado un cambio. Fíjate que hay una partecita que el presidente tampoco vivió, porque era muy joven. En los años 70, el PAN no era el Partido Acción Nacional, menos ahora el partido en el poder. El PAN en Chiapas, por ejemplo, te voy a hablar de un ejemplo muy concreto. Lo formaban 10, 12 personas adultas, la mayoría de ellos joyeros,
el presidente era Abelardo Pérez Chanona. Él era el presidente del PAN, en una casita ya por la segunda norte, por ahí de la tercera poniente. Y en ese tiempo ser panista era ser reprimido, era obligadamente ser reprimido. No eran los comunistas, eran los panistas en ese tiempo los que salían a pintar las paredes en favor de Gómez Morín, en favor de Efraín González Luna, en favor de los candidatos, pero era hacerlo de manera clandestina. Los que andaban la brocha en la bolsa de atrás del pantalón y su botecito, entre otros un amigo mío, José Francisco, me olvido de su apellido. Ellos sí pueden contar que fueron furibundos activistas, porque ellos eran de los que salían a la calle, mientras uno estaba en la esquina viendo que no viniera la policía, otro pintaba viva el PAN, abajo el PRI, viva la democracia, viva, eran las leyendas. Eso era realmente muy interesante. El PAN no es sí, Juárez, pero tiene otro apellido, José Francisco Gutiérrez Juárez. Gutiérrez Juárez. Sí, es un profesor. Algún día lo vamos a invitar para que nos platique su experiencia. Esos eran los furibundos activistas del PAN, no Carlitos Palomeque, que ya es una cosa moderna, ni mucho menos Juan Carlos Calimayor, que ya son personalidades que llegan cuando el PAN ya pasó a otro nivel, pues, ¿sí? Pero en esa época, que eran los años 70, 75, esta gente sí eran furibundos activistas, y se publicaba la revista La Nación. El maestro Mechung, yo recuerdo un albañil, salía en su bicicletita, atrás llevaba su paquetito de La Nación, vendiendo, porque era la cooperacha para pagar la renta de la casa, los otros ahí también cooperando, los joyeros. O sea, era una historia muy romántica la que vivió el PAN. Yo creo que fue el PAN del papá del señor presidente, no el PAN de ahora. Por eso ves tú ahora a los muchachos jóvenes como Ernesto Cordero, como César Nava, haciendo todo este encantamiento de oposición en su tiempo y ahora de triunfadores en el gobierno, cuando otros fueron los que realmente dieron la pelea. Sentaron las bases de lo que hoy en día es el PAN, ¿no? Sí, pero que no se confunda también, porque ahora quieren hacer del PAN un partido de perfumados. La verdad, y qué bueno que tú estás volteando los ojos, partido de perfumados. Regresaste, verás las hojas del libro de la historia, y para mostrarnos eso, es que Así efectivamente, y los principales olvidadizos, ¿verdad? Los principales que tienen lagunas mentales son esos panistas de ahora, que no hacen un reconocimiento a ese tipo de gentes que deberían de hacer los verdaderos asesores, ¿verdad? De ellos. Oye, Armando, que quede asentado y quede constancia, que yo no estoy diciendo que el señor presidente sea alguien olvidadizo, nada más estoy diciendo que los momentos históricos no le corresponden, pero no le corresponden los datos, ¿no? Él tenía 8 años en el 70, 13 años en el 75, eran los tiempos en que se dio todo el movimiento subversivo. Yo dije que no le había llegado su petracote. De los panistas de aquel entonces a los de hoy, pasando a los de hoy. Uy, no, hay encontramos que, por ejemplo, ante la declaración que ayer hiciera Ernesto Cordero, ya hay respuesta. Luis Videgaray, que es el responsable de la campaña del precandidato priista a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, respondió a Ernesto Cordero su llamado a debatir con el exgobernador del Estado de México. Lo hizo muy al estilo de cómo son las comunicaciones epistolares hoy en día, a través de su cuenta de Twitter. Luis Videgaray le explica a Ernesto Cordero que Enrique Peña debatirá con gusto con él hasta que lleguen los tiempos de campaña, y siempre y cuando él sea el candidato del PAN a la presidencia de la República. Le pone: estimado Ernesto Cordero, con gusto EPN debatirá contigo cuando llegue la campaña, y claro, y por supuesto, si es que tú eres el candidato de tu partido, saludos. Y esto porque ayer Ernesto Cordero, que es el precandidato panista a la presidencia de la República, retó a Peña Nieto a debatir sobre economía, pues según dijo, el PRI debe tener presente el llamado error de diciembre que cometió su partido hace 17 años. Pues yo creo que le pusieron a la figura más adecuada. Luis Videgaray es quien se supone da la cara en la parte de los temas económicos de la estructura de Enrique Peña. Hay que recordar que
Él Presidente de la estuvo en su gabinete en el Estado de México. Pero fue presidente de la Comisión de Hacienda. Sí, pero primero estuvo en su gabinete en el Estado de México como titular de Hacienda, luego se va precisamente como diputado federal y preside la Comisión de Presupuesto. A él le tocó presidir la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y pues bueno, hoy él es el que supuestamente da la cara como el referente de Enrique Peña Nieto en los temas de asunto económico. Es quienes incluso ya vislumbran si Enrique Peña Nieto llega a concretar la posibilidad de ser presidente de la República, tendrían en Luis Videgaray al próximo secretario de Hacienda. Es ahí pues donde se encontró uno, digámoslo así, de su mismo tamaño, Ernesto Cordero, porque pues bueno, Ernesto Cordero podría cuestionar, ¿y quién es Videgaray para decirme eso? Pues lo mismo le diría, como ya le está contestando Videgaray, ¿quién es Ernesto Cordero en este momento? No es más que un precandidato, no es el representante oficial del PAN rumbo a la presidencia de la República. Ayer comentábamos, ¿verdad? Que Ernesto Cordero ya se siente el precandidato a la presidencia, o el candidato a la presidencia de la República, ¿verdad? Por el PAN. Porque está retando a otro candidato a la presidencia de la República, cuando Ernesto Cordero debe de hacer una actividad proselitista, una campaña para el interior de su partido, ¿verdad? Ahí es donde deben de estar el objetivo ahorita, convencer a los panistas para que le otorguen la confianza, el voto, y él pueda ser el candidato. Pero bueno, Ernesto Cordero, ¿verdad?, trae esta cantaleta, ¿verdad?, de retar a todo mundo para el debate sobre una situación económica del país y toda la cosa. ¿Por qué? Porque Ernesto Cordero siente que es el tema que maneja, pero lo saquemos a Ernesto Cordero hacia un tema de seguridad, ¿verdad?, hacia un tema de desarrollo social, al otro tipo de temas, y yo no creo que se sienta muy seguro, ¿verdad? Si inclusive aquí lleva las de perder, de enfrentarse, debatir en un tema económico, ¿verdad? En los demás temas yo creo que estaría aplastado. Yo soy de la idea, Armando, que los candidatos hoy en día tienen que ser muy cuidadosos, no meterse a temas escabrosos de los cuales quizá se conviertan en callejones sin salidas. Enrique Peña ya cometió su resbalón con cuestión del ámbito de la literatura, al no saber, al ámbito de la cultura, la literatura, al no saber pues prácticamente cómo salir de un cuestionamiento como el de, tan sencillo, porque es la realidad, tan sencillo como el de la parte de qué libros habían marcado su vida, ¿no? Ernesto Cordero se está metiendo un terreno pantanoso al mencionar, bueno, debatamos sobre economía y todo, lo que no, y lo saco a relación, basándome en la siguiente nota que también dimos a conocer en un principio sobre el caso de los hermanos Álvarez Puga, donde se da el mayor crecimiento de las llamadas outsourcing en el país, es precisamente en el sexenio de los panistas. Es al final casi el sexenio de Vicente Fox, y prosperan y se convierten prácticamente como en tienditas de cada esquina, que se multiplican estos negocios, estos despachos de outsourcing, que prácticamente su función es la evasión de impuestos. ¿Y cómo es posible que estos gobiernos del PAN hayan permitido caer en esta situación, donde lo primero que se recrimina es que hace falta mayores ingresos a nuestro país a través de la percepción que se recibe por la recaudación de impuestos, y que se permita a estas empresas actuar con total y absoluta libertad e impunidad? Y pues bueno, yo creo que de esto Ernesto Cordero en un debate tendría que responder qué hicieron por ello, ¿no? Pero no solo eso, no sé si recuerdan ustedes, en el año 2009, diciembre, ya el secretario era Cordero, o era Cárteles. 2009, Cordero. Pues recuerdan ustedes que se cancelaron créditos fiscales, o sea, se les cancelaron el pago de impuestos a 400 empresas que nunca se ha querido dar el nombre, con un monto de 76,000 millones de pesos. 76,000 millones de pesos. Cuando yo escucho esta cifra y calculo que con 75, fíjate, son 76,000 millones de pesos. Con 75 millones, no con 75,000, con 75 millones, comunidades en Chiapas, como la Celtal, como la Chol, como la Tzotzil, como la MAM,
tendrían un plantel completo, equipado, con 75 millones, 5 planteles podrían tener, con 75 millones. Imagínate lo que se podría hacer con 76,000 millones de pesos que les exoneraron a estas 400 empresas. El Instituto Federal de Acceso a la Información le ordenó, le giró un acuerdo, una resolución al Servicio de Administración Tributaria y le dijo, da a conocer los nombres de las 400 empresas y sobre todo da a conocer la razón por la cual les cancelaste los créditos fiscales. Digo, porque cualquiera de los que estamos aquí en la mesa quisiera que le cancelaran su crédito fiscal, no pagaría impuestos. Entonces, la respuesta del SAT es bastante interesante, porque dice que esos datos no son del dominio público, que esos datos corresponden a los datos que debe autorizar y manejar la empresa privada, que son datos reservados de la empresa privada, y entonces confunden a medio mundo, ¿no? Bueno, pues entonces, acerca de esto sí sería importante que Ernesto Cordero explicara por qué se cancelaron los créditos fiscales. Se dice, se cuestiona muchísimo a Moreira que porque rebasó la deuda, etcétera, etcétera, pero bueno, esto, ¿de qué se trata pues? Se cancelaron 76,000 millones de un plumazo en diciembre del 2009. Digo, son cuestiones económicas, ni siquiera hay que recurrir. Otra explicación que quieren también los ciudadanos, ¿por qué se insiste en seguir aumentando el precio de la gasolina y el precio del gas doméstico? Son preguntas económicas, ¿no? Entonces, la gente merece una explicación. Entonces, digo yo, si uno se mete a debatir, pues hay que tener claridad en lo que uno debate, ¿no? Bueno, son terrenos escabrosos, como mencionaba. Una somera visión, por lo menos. Sí, sin embargo, hay temas como distractores, ¿verdad?, de lo que realmente está sucediendo, como la orden que dieron para que se diera a conocer a la opinión pública, al que quisiera, los videos de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu, ¿verdad? Eso se me hace como un poquito de amarillismo, ¿no? El hecho de entrar cómo mataron a Colosio, aquellos que no vieron cómo mataron a Colosio, nosotros lo vimos por la televisión, definitivamente, ¿no? Lo de Ruiz Massieu también, ¿verdad? Pero se me hace así un poquito distractor. ¿Por qué en estos momentos y por qué no? Pero además, fíjense, si van a coincidir conmigo, el gran debate nacional no es sobre los temas prioritarios. ¿Cuáles son los temas prioritarios en este momento? Violencia y la inseguridad. Eso es tema prioritario. Lo económico es tema prioritario porque no hay medidas que soporten, ¿sí?, prevenciones para toda la crisis que se viene, que ya lo dijeron los diputados en San Lázaro. Las fracciones priistas y perredistas dijeron, 2012 van a haber problemas económicos, porque lo que va a pasar en la Unión Europea y lo que va a pasar en Estados Unidos va a repercutir con nosotros. La única prevención que tienen ellos, y el gobierno panista lo anuncia, es que tienen una reserva en dólares, pero esa reserva en dólares se va a acabar. Hay que tomar otras previsiones, ¿sí?, previsiones que no están contempladas. Sin embargo, el gran debate es por qué Peña Nieto se equivocó al denominar un libro y no lograr concretar o acertar con el nombre del autor. Es el gran debate, ¿no? Digo, es el gran debate. Oye, qué pérdida de tiempo, ¿no? Si esto fuera un concurso literario o la Olimpiada del Conocimiento en Literatura, bueno, se entendería que alguien que participa en una Olimpiada del Conocimiento, pues eso fuera una prioridad, pero en el país hay otras prioridades. Son como muy cortinas importantes. de humo, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ahí aparece un señor Zagal que le pone una tunda a la hija de Peña Nieto, y cuando ves la historia del autor de todo esto, es una gente ligada con el panismo, se crió en el Opus Dei, oye, pues no se vale, mano. Oye, que se pongan, como dicen los luchadores, que se pongan uno de su, con alguien de su tamaño, ¿no? Por lo menos así es. Pero aquí tenemos un gran problema también. Nosotros los medios de comunicación somos cómplices de todo esto, de hacer grande esto y de desviar. Si nosotros los medios de comunicación también nos centráramos en exigirle a esos políticos, ¿verdad?, a que nos dieran a conocer su punto de vista sobre esos temas nacionales, la historia sería otra. No, lo que pasa es que en términos de noticias,
todo lo que pase ahorita con los aspirantes presidenciales Pues es noticia, ¿no? Entonces hay que aprovecharla. Acuérdate que nosotros vivimos de eso, los medios de comunicación vivimos de eso. Pero bueno, relacionando lo que mencionamos hace un rato de la pregunta y la respuesta que a la vez daría Ernesto Cordero sobre esto de la propagación de las llamadas outsourcing, hay una nota que se da a conocer a nivel nacional donde se menciona que los hermanos Alejandro y Miguel Álvarez Puga serán objeto de varias órdenes de aprehensión en su contra por la probable responsabilidad de los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal, secuestro y fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con informes de autoridades tanto estatales como federales. Según las propias autoridades, estas personas se esconden hoy en día en el extranjero, por lo que la Interpol ya los busca en España y en algunos países de Centroamérica. El gerente general de la firma Álvarez Puga y Asociados, José Antonio Aguilar Bodegas, es señalado también por los mismos delitos. Trabaja y en este momento trabajaba para alcanzar su candidatura a la gubernatura de Chiapas por el Partido Revolucionario Institucional, y según esta investigación, incluso también que se dará a conocer durante la semana, alcanzará a otras personas implicadas en dichos delitos, entre ellos al hijo de un conocido político que aspira a la presidencia de la República por Acción Nacional. Esto concretamente pues ya es de todos, de conocimiento de muchos, que se refiere propiamente al hijo del precandidato panista a la presidencia de la República, Santiago Krill, que también se sabe es socio de esta misma firma, ¿no? Entonces, sobre este caso, en los próximos días y en lo que resta ya del 2011, todavía habrán cosas que se habrán y habrán de otros suscitar. más, porque hay varios. Sí, pero fíjense que tiene mucha razón Gerardo cuando comenta esto, vinculándolo con lo que está pasando en Hacienda. Este tipo de negocios de la outsourcing no pudieran prosperar si no tuvieran la protección y la complicidad de la Secretaría de Hacienda. Y no lo digo de ayer o de antier, sino de siempre. Desde que se iniciaron los outsourcing, han sido protegidos por la Secretaría de Hacienda a tal extremo que ni siquiera el Instituto Mexicano del Seguro Social se había atrevido a hacerles una auditoría para reconocer o para identificar los niveles de evasión en el pago de las prestaciones de seguridad social a aquellos trabajadores que de pronto dejaban de ser trabajadores de la empresa y pasaban a ser a formar parte de cooperativas. Y a los 6 meses esa cooperativa desaparecía sin haber rendido cuentas a sus cooperativistas. No hacían cortes como para decir, se cierra la sociedad cooperativa y se reparten todos los bienes adquiridos o las ganancias. No, se acababa la mexicanita y se nacía la coronita y ahí se iban, ¿no? Pero tratando siempre de no pagar las prestaciones por seguridad social a los trabajadores. Y los trabajadores sin explicación. Ahí es donde se advierte que había una seria protección de la Secretaría de Hacienda. De otra manera, esto lo hubieran detectado desde el principio, es decir, ¿cuántos? Y esto ya tiene varios años. No, desde el sexenio del presidente Fox viene haciendo negocios. Pero la evasión fiscal o la surge propiamente tal cual y como señala Ernesto Cordero del llamado error de diciembre hace 17 años con el PRI, los outsourcing surgen propiamente dentro de los gobiernos de Acción Nacional. Eso ni duda cabe. Pero siempre los empresarios han tratado de ver la manera de cómo evadir impuestos. Pero los outsourcing no me preocupa tanto el hecho de que estén estructurados para evadir impuestos, el pago de impuestos y esto, sino también parece otro delito que es el lavado de dinero. Bueno, sí. Que eso es lo más delicado, mira, sí, ¿no? Y ahí es razón. Donde ellos ganan mucho dinero sobre el lavado de dinero, ¿no? ¿Cómo blanquear el dinero, no? Así es, efectivamente. Principalmente cuando estos provienen del erario público, como en el caso de Pablo Salazar, que está vinculado con este despacho, y le dan la vuelta para aparentar ficticiamente que es dinero lícito, ¿no? Pero imagínate, pues, si estamos hablando definitivamente de blanquear el dinero de los políticos, pues por supuesto que hay metido de la delincuencia organizada, hay dinero metido de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ese es el principal problema y no entendemos el hecho por qué. Llámese Secretaría de Hacienda, llámese Procuraduría General de la República o llámese como se llame, no han tenido la debida actuación o el debido interés
por, ¿verdad?, detener a este tipo de delincuentes que son peores, ¿verdad?, peores que los que llegan a dejar su dinero ahí, confían en ellos. Lo que pasa es que encontraron en la outsourcing su petracotes, como dijera doña Gloria, es decir, su fuente de la prosperidad. Todos los negocios que abrían, todos los negocios que promovían eran negocios siempre exitosos, porque en eso reside la importancia del lavado de dinero. Tú tienes un negocio que tiene una capacidad para 500 personas, pero pues no es tan rentable, llegan siempre 100, 200, 50, pero para reportar los ingresos siempre están llenos esos negocios. Entonces ahí es donde se lava el dinero malo y se convierte en bueno, ¿no? Pues bueno, vamos ya a nuestro primer corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Cuál le damos? Cualquiera. Gracias. Quien tiene la verdad, marca la diferencia. Diario de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 520 00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Es época de compartir, de agradecer, de celebrar. Soy Luis Armando Melgar y quiero agradecerles la oportunidad que nos dieron a Fundación y Azteca Chiapas de haber entrado a sus hogares. Les quiero desear una feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año. Fundación Azteca Chiapas es para ti. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos.
Estamos de vuelta en esta segunda mitad de nuestra misión del día de hoy y tal y como dábamos a conocer en un principio, leo textual esta carta que firma con puño y letra el doctor Noé Castañón León, secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, con fecha 19 de diciembre de 2011, dirigida a Dolores Padierna Luna, que es la secretaria general del PRD. Dice: en medios electrónicos y en periódicos tanto de circulación nacional como impresos de circulación local en la entidad, se dio a conocer que la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática confirmó que los candidatos a gobernadores de los estados de Chiapas, Jalisco, de la coalición Movimiento Progresista, se seleccionarán por medio de encuestas. En los referidos medios de comunicación se precisa además que el próximo 15 de enero de 2012 se realizará la encuesta definitiva, previa mini campaña de un mes para presentar sus proyectos a los ciudadanos y después elegir al mejor posicionado. Se señala asimismo que en ese ejercicio democrático participarán 4 distinguidos chiapanecos, como lo son, en el orden en que se mencionan las publicaciones, don Rutilio Escandón Cadena, delegado estatal del Encuentro AC, y los legisladores María Elena Orantes López, senadora de la República actualmente por el Partido Revolución Institucional, don Ernesto Gutiérrez Villanueva, diputado federal por el Sol Azteca, y don Juan Carlos López Fernández, también diputado federal del PRD, para luego incluir mi nombre y el cargo de secretario general del Gobierno del Estado que actualmente desempeño. La participación de los 4 distinguidos chiapanecos cuyos nombres preceden al mío la estimo merecida, legítima y justa, en tanto que además de su destacada trayectoria carecen de impedimento legal, moral o ético para realizar la mini campaña de un mes que se establece como previa a la encuesta, pues el primero no desempeña cargo o empleo público en los gobiernos federal o estatal, y los 3 restantes como legisladores no están obligados ni siquiera a separarse en definitiva de sus encargos para participar en procesos electorales. Sin embargo, por lo que hace al suscrito, al encontrarme en el ejercicio del cargo de secretario general de Gobierno, que el señor gobernador Juan Sabines Guerrero me confirió, y por ende como responsable de la política interna y de la gobernabilidad en el Estado, me resulta impropio por la naturaleza la naturaleza misma de mis funciones participar en el honroso ejercicio democrático determinado por la coalición Movimiento Progresista para elegir al candidato a gobernador de mi estado, amén de que las tareas encomendadas me impedirán realizar la mini campaña programada por la exigencia del tiempo y atención totales de mi actual responsabilidad. Por esas fundamentales razones, y agradeciendo de antemano la distinción que se me hace al considerarme partícipe de la encuesta para elegir candidato a gobernador del estado de Chiapas por la coalición Movimiento Progresista, le ruego de la manera más atenta se me excluya de participar en ese importante ejercicio democrático, porque además mi decisión personal es cumplir cabalmente con el compromiso contraído con el Ejecutivo del Estado hasta el momento en que me separe del cargo. Al dejar constancia de mi respeto y alta consideración a los integrantes de la coalición Movimiento Progresista, hago patente mi convicción y vocación democrática regida por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que enaltecen y caracterizan. Atentamente, Noé Castañón León. Pues yo creo que, como en razón de esto decía doña Gloria D'Amico en un principio, demuestra a carta cabal la personalidad de un personaje como lo es y lo representa don Noé Castañón León, un hombre formado en las instituciones jurídicas, como ya todos conocemos, pero que además es respetuoso de los tiempos, de los métodos y de los quehaceres políticos. Es un hombre que pues a lo largo de sus años, de su formación, ha aprendido de la A a la Z cuáles son prácticamente las cláusulas políticas que implican estar en este juego, ¿no? Así es. Realmente Noé Castañón es un hombre de respeto y respetable. Bueno, así lo considero. Con esta carta, don Noé Castañón demuestra el tamaño, ¿verdad?, de lo que está hecho. Un señorón. Claro, y además, reitero, conocedor y respetuoso de las reglas del juego, ¿no? Porque cualquier otro se estuviera entusiasmando y calentando, como dijeran, ¿no?, en este momento, y más que lo están metiendo, no es que lo esté él pidiendo, sino lo están metiendo, pues se dejaría querer, pero él muy respetuoso a su función, a la encomienda, al encargo y responsabilidad que en este momento ostenta, es que dice, permítame, yo me hago un lado y sáqueme por favor de esta contienda. No, una experiencia definitiva, ¿no? Una madurez política, un ser humano excepcional, la verdad, que con esto demuestra, ¿verdad?, que una vez más,
que el señor está dedicado 100% a su trabajo. Hay probidad, ¿no? Es un hombre pro. O Claro. sea, es íntegro en sentido de incluso rechazar cualquier pretensión en la cual se le esté involucrando. Y además públicamente, ¿verdad? La verdad no fue en cortito, oiga, por favor, no me meta, no. Él lo deja muy en claro. Esta misiva la hace circular y da a conocer a todos los medios de comunicación, precisamente en el afán de que esto se conozca y trascienda, precisamente para que pues, no deje dudas de que por un lado sí está él promoviéndose y por otro pues está haciendo un lado. Yo creo que esto deja constancia de su rectitud y de su actitud al mismo tiempo tan íntegra y vertical. Vamos ahora con la información local que nos traen esta tarde nuestros compañeros reporteros del Diario de Chiapas. Iniciamos con la información que nos hace llegar nuestra compañera Laura Embriz. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario. Buenas tardes a todos ahí en cabina. Bueno, la Cámara de Comercio de Tuxtla Gutiérrez, a través de su presidenta María Eugenia Pérez Hernández, dio a conocer que el pasado fin de semana la venta nocturna llegó a repuntar exitosamente hasta un 40%, beneficiando a todos los comerciantes que han tenido notables pérdidas por los arreglos de las calles de la capital chiapaneca. Esto fue lo que dio a conocer esta presidenta. También informó que se contó con promociones hasta del 50% que benefició a los ciudadanos para que estos pudieran realizar diferentes tipos de compras en esta época decembrina. Bueno, sin más por el momento, para Chiapas a Diario, informó Laura Embriz. Gracias, Laura, por tu reporte en esta tarde, y vaya que sí es satisfactorio escuchar de voz de María Eugenia Pérez Fernández que los comerciantes hayan obtenido un repunte en sus ventas, porque significa que la afectación que se generó sobre los trabajos que se realizan en los primeros cuadros de la ciudad, que lamentablemente obligó a que muchos estuvieran pensando inclusive en el cierre de los mismos, porque pues las ventas se cayeron por completo. Pues una promoción como esta venta nocturna que echó a andar la Canaco es sin duda alguna alentador saber que se reactiva la economía en el centro para los comerciantes, sobre todo para aquellos que tienen que pagar rentas, que tienen que pagar plantilla laboral, servicios, impuestos, y que pues bueno, sus ingresos hayan mermado. Pues bueno, eso en realidad no conviene, ¿no? Deja de ser negocio en ese momento, y pues ojalá y con acciones como esta verdaderamente logren recuperar algo de lo que se les haya afectado. Vamos ahora con la información que nos trae también esta tarde nuestra compañera reportera Guadalupe Citalán. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo en cabina y a la audiencia de Chiapas a Diario, y les informo que como resultado de la negociación contractual se otorgaron nuevas prestaciones y mejoras a los trabajadores del Sindicato Independiente y Democrático al servicio del CECITECH. El secretario general de este sindicato, Isidro Balcázar, dijo que la suma de todas estas prestaciones alcanza los 3.190.000 pesos que fueron otorgados por el gobierno del estado y que serán beneficio de 400 administrativos y 200 docentes de base en todo el estado, en los 38 planteles que se ubican en la entidad chiapaneca. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. ¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias por tu reporte en esta tarde. Jorge Enrique Hernández Aguilar. Es interesante esta información que habla de los acuerdos sostenidos o logrados entre el Sindicato de Trabajadores del CECITECH y el propio CECITECH con el respaldo del gobierno federal y el gobierno estatal. Y aquí vale la pena mencionar que estos acuerdos fueron logrados previamente al cambio de posición del licenciado Alejandro Nava Sánchez. Hay que recordar que hasta el día 15 de diciembre el licenciado Alejandro Nava Sánchez fue el director general de CECITECH y pasa a ocupar el cargo de secretario del transporte del gobierno estatal. Y actualmente el nuevo titular de CECITECH es el ingeniero y maestro Roberto Vázquez Solís. Este acuerdo con los trabajadores del CECITECH resulta muy importante porque antes de irse Alejandro Nava Sánchez dejó todo en orden, es decir, dejó dialogado y acordado el contrato colectivo con el sindicato y de esta manera cerró su administración al frente del CECITECH para dar paso a la nueva administración que habrá de encabezar o que ya está encabezando
el ingeniero y maestro Roberto Vázquez Solís, a quien nosotros conocemos aquí en la mesa, porque estuvo recientemente promoviendo los resultados de la Universidad Tecnológica de la Selva. Así es. Vamos ahora con la información que nos trae esta tarde también nuestra compañera reportera Perla Cibaja. ¿Qué tal, Perla? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a Diario y a todos en cabina, y les comento que al destacar los esfuerzos que se han realizado en materia de conclusión de estudios por parte del alumnado, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, destacó que se ha incrementado de manera favorable los procesos de titulación. Refirió que han hecho un trabajo preciso en cuanto a tutorías y seguimiento a los alumnos que presentan problemas para terminar sus estudios, ya sea por falta de recursos económicos como por reprobación, todo esto con la finalidad de disminuir la deserción escolar, y esto representa para la institución no solo cumplir con la sociedad chiapaneca, sino acceder a mayores recursos por parte de la Secretaría de Educación Pública. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perla Cibaja. Gracias, Perla, por tu reporte en esta tarde, y vamos ahora con la información de nuestro compañero reportero Silvano Bautista. ¿Qué tal, Silvano? Buenas tardes. Auditorio de Chiapas a Diario, un saludo a todos allá en cabina. Los trabajos de preparación y organización de las elecciones federales del 2012 en el Distrito Cuarto avanzan en tiempo y forma pese a las dificultades que supone su geografía al tener municipios en la zona norte y centro del estado, aseguró el consejero presidente del Consejo Distrital, Víctor Hugo Coutinho Guízar. El funcionario electoral detalló que el pasado 14 de diciembre, al igual que el resto de los consejos distritales en el Cuarto, con sede en Ocosucuautla, este quedó debidamente conformado con la representación de los partidos políticos, y de inmediato se iniciaron los primeros trabajos que tienen que ver con la difusión de la convocatoria para la elección de capacitadores y supervisores electorales en los 15 municipios que conforman ese distrito. Cabe destacar que Víctor Hugo Coutinho Guízar aseguró que los trabajos de preparación en este distrito avanzan en tiempo y forma, y que el único inconveniente que se registra en este distrito es el que tiene que ver con la geografía, debido a que 9 municipios de estos están ubicados en la zona norte y el resto, es decir, 6 más, se encuentran en la zona centro. Sin embargo, confió que con los trabajos que se vienen realizando, estos puedan salir en tiempo y forma, y de esta forma entregar buenos resultados de las elecciones federales del próximo año en este distrito. Para Chiapas a Diario, Silvano Bautista. Gracias, Silvano, por tu reporte en esta tarde, y finalmente vamos con la información que también nos hace llegar nuestro compañero reportero Eden Gómez. ¿Qué tal, Eden? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que el líder de la CNP en el estado de Chiapas, Óscar Salinas Morga, pues bueno, reconoció el trabajo que se ha venido dando en el sector de migrantes, esto por parte del gobierno del estado a través del gobernador Juan Sabines Guerrero, y es que dijo, ahora se cumple una de las prioridades que se ha tenido en el actual gobierno con respecto a respetar las garantías de este sector, también considerando la geografía del estado de Chiapas al ser uno de los estados puente para y transitorio de este grupo de migrantes. Señaló que con esto se garantiza tanto el bienestar de los chiapanecos como el de los grupos que transitan por el estado de Chiapas, y con ello, bueno, se busca principalmente garantizar los derechos humanos de todos los sectores, y con ello también disfrutar de un mejor panorama en el estado de Chiapas. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias, Eden, por tu reporte en esta tarde, y bueno, con esta información hemos llegado ya a la conclusión de nuestra emisión del día de hoy. Nos despedimos, no sin antes dar las gracias por habernos escuchado, habernos seguido, y haciéndole también la atenta y cordial invitación para que nos acompañe mañana en punto de las 2 de la tarde por esta misma señal. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo de Chiapas a Diario, le queremos desear que tenga muy buen provecho y una excelente tarde. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacional.